Presi, muchas gracias. Saludo Profe, especial. profe, entrando en materia con usted, arrancó de menos a más el tema de selección en la Sudamericana Sub-20 que arrancó en la ciudad de Cali. Y había poca confianza justamente por el inicio, porque se arrancó de menos a más. Al final termina clasificando el equipo en alta. Y varios de esos jugadores, se lo admito, uno no los tenía en el mundo del fútbol global. Eran desconocidos de equipos. Y termina el campeonato y ya uno conoce a los jugadores y dice, hay materia prima, hay de dónde echar mano. ¿Cómo califica usted, más allá del objetivo de ir al Mundial, lo que se hizo en el Sudamericano, profe? Bueno, Petiso, primero que para nosotros no era fácil el inicio, porque si bien era la primera competencia que tenía Colombia, la responsabilidad era grande por hacerlo en casa, porque después del no haber clasificado en el Mundial, el compromiso era mayor, porque todos los ojos estaban puestos en esta selección, y como tú bien hacías referencia, desafortunadamente un desconocimiento sobre los jugadores, porque por los diferentes compromisos de todos ustedes, la base fundamental del trabajo la soportan en el torneo de la liga, no en el torneo, valga la redundancia. Pero nosotros, nuestra tarea desde que llegamos a la Federación Colombiana de Fútbol en el 2018 ha sido visitar los diferentes torneos interclubes para en este momento conformar la sub-17, luego mantener ese trabajo y sumar esa base de datos que teníamos de la sub-19 y luego empezar a acercarnos cuando ya nos nombran en propiedad de la categoría, empezar a ahondar en los dos torneos profesionales y también en el panorama internacional. El día a día de todo el grupo de trabajo nuestro, que es bastante amplio y con unas tareas específicas por cumplir y de una secretaría técnica, nos dio la oportunidad de tener un mapa mucho más amplio, alrededor de 178 jugadores, de los cuales solamente 75 pudimos tener en diferentes convocatorias, y en esas convocatorias ya incluíamos competencia. Eso nos dio parámetros para ir evaluando el desempeño de ellos y tomar las decisiones al final de cuáles iban a ser los jugadores más funcionales para este tipo de torneos. Correcto. Después, el que cada uno de ellos compitiera, si bien ustedes hacen un balance de cuántos competían en primera división y cuántos no, el número de minutos que hoy desafortunadamente tienen nuestros deportistas en el fútbol colombiano es muy poco versus las otras selecciones. Eso que nos llevó a pensar a nosotros, empezar desde la primera convocatoria ya teníamos una base importante, alrededor de 15 jugadores que fueron mes a mes trabajando, consolidándose en una idea, en un estilo y después en unos rasgos que queríamos encontrar de ellos desde la parte mental y de cómo íbamos a competir. Y al final es de satisfacción para todos, pero no para el cuerpo técnico ni los jugadores, sino para el desarrollo del fútbol colombiano, que es lo que al final buscamos. Nuestra tarea es propender por obtener logros deportivos, por clasificar a los mundiales, obtener los títulos, pero también las generaciones que empezamos a mostrar y a dejar a esta reserva deportiva del fútbol colombiano. Perfecto. Mariano, muchachos, pregunta para el profesor Héctor Cárdenas. Sí, Héctor, primero felicitaciones. Acá estoy viendo el chat de la gente que está en vivo. Algunos dicen que en realidad no es exitosa la campaña porque no fue campeón el equipo. Para mí, ser campeón de un sudamericano puede ser importante, claro, pero no es lo más importante. Lo más importante es meterse en el Mundial y jugarle de igual a igual a equipos como Brasil, 2 veces se jugó 2 empates que merecieron ser victoria, contra Argentina, a quien se le ganó, y contra Uruguay, que se perdió por un error puntual. Entonces, para mí, la actuación fue increyendo, comenzó con dudas y con nervios los primeros 2 partidos en Cali, después fue creciendo a partir del 0-0, del 1-1 con Brasil, que fue el mejor partido para mí de todos, y se fue asentando y se fue encontrando un equipo como en cualquier competencia tan estricta y tan rigurosa en cuanto al rendimiento físico, porque se jugaron 9 partidos en 15 días, ¿no? Entonces esto también hay que evaluarlo. Pero, profe, siempre el pero significa una pregunta que no es la ideal. Para mí su grave error, con todo respeto, el grave error
fue no haber cambiado a tiempo el número 9, ¿no? En este caso Caraballo, que le dio muchas oportunidades hasta que apareció Hurtado, que realmente demostró que era más jugador en este sudamericano, porque no conocíamos a Caraballo. ¿Cuándo se dio cuenta, profe, que tenía que cambiar a Caraballo? ¿En qué momento dijo, bueno, hasta acá lo respaldé y tengo que probar a otro? ¿Cuándo se dio cuenta, cuándo hizo ese clic definitivo para cambiar el número 9? Bueno, Mariano, creo que es válido ese aporte y si era quizás el interrogante que todo el mundo tenía. Nosotros en este momento teníamos a 3, de los cuales la lectura que hacíamos de cada partido, las tareas que debían cumplir ellos, porque a veces solamente medimos a los delanteros por la capacidad de convertir y hacer goles. Pero para nosotros que conocemos lo que es todos y cada uno de estos jugadores, teníamos la esperanza y la confianza suficiente en que Ricardo iba a convertir en cualquier momento, que en la medida en que siguiera teniendo la continuidad podía estar más cerca de convertir. Infortunadamente son chicos, son muy jóvenes todavía y no creas, por más de que se generó la confianza, hubo el respaldo, se habló con él mucho, llega un momento donde empieza a sentir ya esa frustración de ver que siempre se ha caracterizado por donde en las competencias que ha estado siempre convierte. Lo llevó a unas presiones que quizás no le correspondían y ya llegó el momento donde teníamos que pensar en las otras alternativas. Con Jorge lo pudimos utilizar iniciando el torneo acá, pero como es normal, a veces no podemos cuestionar por una sola presentación, y a Jorge prácticamente aquí en Cali, que fue una de las situaciones que a mí me dejó muy triste, en solamente el primer partido cuando ingresó, lo tildaron de que era un jugador muy torpe, que no tenía la capacidad para estar en la selección, lo mismo de Joan Torres, y solamente con ver los 15 a 20 minutos o un primer tiempo, cuando había muchos aspectos que incidían para que ellos en su debut del campeonato empezaran a sentir ese tipo de comentarios. Sin embargo, la duda nunca ha existido en la capacidad goleadora que tiene, lo que venía haciendo en Real Cartagena y por qué desde hace mucho tiempo viene siendo seguido por un club como lo es el Watford. Entonces, nosotros decidimos en ese momento que era él, por las características del rival, porque él es muy rápido, porque sabe también presionar muy bien. Nos daba ese inicio de la presión que nosotros tanto estábamos buscando y sabíamos que en cualquier momento que le llegara la pelota iba a ser capaz de finalizar ya desde la posición mucho más cerca a la portería y no desde un extremo como inicialmente lo utilizamos. Héctor, buenas tardes. ¿Cuál es la realidad de lo que sucedió con Tomás Ángel desde su punto de vista? ¿Por qué tanta reclamación de parte de un sector de la prensa y de la hinchada con este jugador? ¿Y cuál fue la razón que usted lo llevó a no tenerlo en cuenta en el sudamericano? Yo creo que es muy válido el pensamiento, pero cuando uno tiene un conocimiento amplio y suficiente puede conceptuar. Pero un jugador que compite no en gran dimensión en el torneo, que si yo me quedo escuchando al sector de la prensa que lo quiere, pues no lo hubiera incluido en las convocatorias iniciales, donde realmente el valor que se le dio a él fue en la selección, porque ni siquiera en el club. Hubo 4 entrenadores, de los cuales solamente compitió creo que alrededor de los casi 60 y pico minutos en todo un año. Entonces eso para nosotros realmente no es una medida. Nosotros evaluamos qué nos pueden aportar los jugadores dentro de esa competencia, qué posibilidades tenemos con ellos cuando entran a competir, si nos dan 1, 2 o hasta 3 posibilidades para actuar. Entonces al final decidimos que había otro y ese otro nos podía generar esa versatilidad que nosotros buscábamos. Es decir, que no fue por capricho, no fue simplemente usted lo tuvo. Y acaba de decir también algo importante, que en Nacional, aunque aquí me acerca que alguien me dice que Nacional ha jugado mucho en Nacional. Ahorita con Autori que le están tirando la oportunidad. Pero unos pocos minutos ha tenido. No estaba antes. Tomás, Dani, pregunta para el profe. En el Nacional Sub-20, profe. Como usted dice, ¿no? Ahorita haciendo un recuento de no solamente en el tema de Caraballo, sino que uno viendo la nómina que usted llevó o que usted convocó para el Sudamericano, los únicos que no tuvieron minutos
en cancha fueron los dos arqueros, ¿no? Santander y Alexei. De resto todos jugaron, todos tuvieron oportunidad, todos tuvieron minutos. Pero precisamente de ese primer tiempo contra Paraguay, que usted tenía ese 11 inicial montado con Johan Torres, con Manyoma, con Fuentes, con el mismo Cabezas, cuando jugó en su momento, usted le da un cambio a la nómina que funciona para el segundo tiempo, que uno ve ya el potencial de Castilla, ve que Monsalve responde, ve ciertos jugadores que empiezan a responder, y después en Bogotá vuelve y cambia, ¿no? Vuelve a darle oportunidad a Manyoma, vuelve a darle la oportunidad a Johan Torres. ¿Por qué de pronto esos cambios? Bueno, Felipe Álvarez, que apareció también en la parte final, el defensor, porque Pedroso era la pareja normalmente de Mantilla. ¿Por qué esos cambios de pronto en diferentes momentos, que para mí fueron acertados, porque al final cada uno respondió en lo que tenía que hacer y por eso se consiguió el objetivo? Pero ¿por qué esos cambios tan momentáneos? Ahí nuevamente retomo una pregunta donde decía el por qué nosotros incluíamos a los deportistas en cada juego, porque las características de las selecciones son diferentes y no teníamos duda de que pudiera ingresar uno o el otro. Por eso en el segundo partido hacemos 5 cambios de ese 11 inicialista y después volvemos a cambiar, porque cada partido nos demanda unas características que el equipo debía saber comportarse, y creo que los jugadores que nos podían representar lo que nosotros buscábamos eran esas alternativas que buscamos. En algunos casos se dio, en otras no, pero es donde debe estar la capacidad de uno para conocer su grupo, saber qué puede encontrar y buscar las soluciones, porque al final tú planificas un partido, pero el rival también hace un estudio previo, un análisis y te controla, y tienes que tener la capacidad para tener variantes y alternativas, que fue lo que nosotros fuimos mostrando partido a partido. Y algo curioso es que, si ustedes ven las nóminas de las otras selecciones, nosotros entre la segunda y la tercera fecha nos faltaban solamente por competir 3 jugadores, ya habían todos actuado, y eso normalmente los sudamericanos no pasa, pero eso le da la confianza a uno. ¿Por qué? Porque creíamos en todos los jugadores que iban a ingresar. El caso de Fernando Álvarez, entrar a debutar en un suramericano versus Brasil, donde mostró por qué había sido tenido en cuenta en ese momento en la selección nacional, por encima de otros jugadores que compiten aquí en el medio local, que son muy pocos. Y él llegó rápido al grupo, se mostró carácter, personalidad y un buen juego que al final terminan generándonos esa seguridad y esa solvencia defensiva que el equipo tenía que tener para competir mejor. Con las buenas tardes para el profesor Cárdenas. Yo quiero preguntarle por un punto específico sobre Juan José Mina. Antes del suramericano él era el titular. Y pues se encontró con Ocampo, que lo hizo de buena manera y muy bien, y de qué buena manera. Sí, se proyectó para el nivel de fútbol mundial, ¿sí? ¿Cómo le dio usted manejo a eso? ¿Cómo habló con el jugador? ¿Cómo se movió esa parte ahí con Juan José Mina en este caso? Es que no puedo hablar de titularidad porque no le existe, porque es el momento de cada uno, porque cuando tuvo la oportunidad de competir, compitió bien. Quizás en otra esperábamos mucho más, pero ellos durante todo el torneo, si ustedes ven desde mi primer cuadrangular que jugamos en México, cuál fue la constante, siempre alternaba, competía uno un partido al otro, porque queríamos darle rodaje a todos para que tuvieran un buen número de minutos. Entonces, al final uno se inclina por lo que hoy representaba el equipo, por esa capacidad ofensiva que también tiene Edier, muy similar a la de Juan José, pero que no existía la duda frente a la decisión que tomáramos de quién iba a iniciar o quién iba a finalizar los partidos. Entonces, creo que en este momento lo que aprovechó Edier, que quizás Juan José no tuvo tantos minutos, después terminamos incluyendo a Julián Palacios. Sí. Encontramos esas alternativas que necesitábamos tener también. Correcto. Dígame, profe, ¿Pipe va a preguntar? ¿Pipe usted? ¿Lo escuchó usted o a Ali? Le pregunto rápidamente. Profe, hay una pregunta, me la han planteado siempre y la quiero hacer. ¿Por qué en estas convocatorias, en esta última etapa, la principal de la competencia internacional, no apareció ningún jugador de América? ¿Cuál puede ser la razón que usted le diría al hincha que tanto preguntó, ¿por qué no hay jugadores de América en la selección? No, los jugadores de América es que, vuelvo y te digo, Petizo, hay un desconocimiento
total. Aquí no hay equipos, no hay clubes, como yo les digo a ellos. Aquí se convocan a la selección no solamente porque compitan en ligas, en X clubes, ni tampoco nos miramos en los apellidos ni los nombres. Aquí es el rendimiento de lo que pueda mostrar. Y nosotros en algún momento incluimos a Mateo Ortiz, el cual tuvo un buen suceso en México, y el premio fue desaparecerle. Después seguimos la comunicación constante con los jugadores, esperando que compitieran, no pudo competir. Pedro Bravo lo esperábamos siempre en la banca y nunca ingresaba, luego se lesionó, luego esperábamos a David Contreras, jugó el inicio del torneo de preparación, luego desapareció y ahora finalmente lo incluimos en las últimas convocatorias, ustedes ven, contra Ecuador y República Dominicana, donde tuvo un buen suceso. Y ahora probablemente quizás que ahora ha estado con mucha más participación en el equipo profesional. Esperamos verlo competir porque es la única manera de nosotros evaluar. Yo puedo ir a Cascajal, como puedo ir a Warner, como he ido a la sede del Junior, la del Barranquilla, a ver los entrenamientos, pero al final, hoy en la tarde voy a estar ahí en el Pascual viendo Unión Magdalena y los tengo que ver en la competencia. Claro. Entonces, si no tienen ningún, va a ser difícil que sean visibles para nosotros. Pero jugadores de América hay. Sí, ahí me dejó pues sin contrapregunta porque tiene razón. No hay oportunidad. Utilizamos a Teo Ortiz, desapareció. ¿Quién era técnico de América? Osorio. Recuerden que debutó, el día que debutó hizo gol de cabeza. Sí. Contra Junior, ¿no? Contra Junior. Sí. Él ahora está en Cartagena. Y el otro que mencionó fue Contreras. Pedro Desapareció. Bravo también. Hay Bravo. cosas, Pedro Bravo hay cosas también. que es muy complicado debatirlas porque eso pues cómo se ve el jugador en competencia o como lo hace él hoy, va al Pascual, el partido de la Unión, a ver qué jugador le puede servir, aportar para sus categorías y ya. Profe, en el tema del Mundial, pues aquí debatimos hace poco el tema de si es obligatorio o no. Entendemos que no es obligatorio que los clubes presten a los jugadores. ¿Le preocupa esa parte? O sea, sobre todo, pues, no solamente por el tema de John Hader, que parece que se puede consolidar en el Aston Villa porque llegó, ha demostrado cosas importantes. De pronto con Yasser puede que sea un poco más fácil porque no entiendo por qué no lo prestaron. En el Watford no lo usan tampoco, no entiendo por qué no lo prestaron. Pero ahorita se suma Gustavo Puerta con el Nürnberg, un equipo que va seguramente a necesitarlo si se logra consolidar. El tema del Uno ahorita con el Mallorca. Y falta ver si otros chicos al final se lo terminan llevando para Europa. Y lo digo específicamente porque Europa es el único país, el único continente que de verdad pone un problema grande para el préstamo de los jugadores. De resto, ningún otro continente. ¿Le preocupa eso que ahorita después de un buen sudamericano, Puerta se mostró, va para Europa, Mallorca ahorita tiene a Luna? ¿Le preocupa eso que los jugadores no estén para el Mundial? Sí, totalmente, porque pues antes de que preocuparse es saber uno con quién cuenta y con quién puede planificar el trabajo, porque lo planificamos con uno y al final terminamos compitiendo con otros. Porque como bien dices, no hay la obligatoriedad de parte de los clubes en prestar o ceder los jugadores. Esperamos que ahora en Europa no vaya a haber problema porque para ese momento la liga ya está terminando, ya ha terminado y nuestros jugadores no van a tener competencia. Entonces, sí, desde la parte administrativa nuestra, la federación está haciendo los contactos para que se puedan llevar a cabo ya los permisos y podamos contar con ellos, y también estaremos viajando en los próximos días para ir a visitarlos y tener el contacto con los entrenadores. La última, Watford sí, profe, porque al final no dio a Yasser, no lo usa, me parece curioso. ¿Por qué les dijo que no? Sí. No puedo hablar sobre el tema porque en el momento que no nos lo cedieron había muchos jugadores lesionados, él estaba actuando, decían que era prioridad, pero al final en el último mes que fue el suramericano no compitió. Perfecto. Mariano, la última. Sí, profe, yo lo veía en todos los partidos, en el banco cuando lo enfocaban, nervioso, cuando hacía un gol, era una descarga emocional mirando al cielo con las manos juntas, como presionado, como llevando la carga de una selección o de una condición individual, como que estaba siendo cuestionado. ¿Usted se siente cuestionado como entrenador de la Sub-20? Es que, y en una conferencia lo hice saber, Mariano, es la selección nacional de Colombia, no es la selección Héctor Cárdenas. Y yo creo que muchas de las decisiones
se le cuestionaron al entrenador, al punto en que alguno de esos grandes profesionales que trabajan en los medios de comunicación hizo saber, o sea, los jugadores son los buenos y los jugadores llegaron solos a la selección, no sé quién los convocó. Conceptos como esos nos hemos encontrado, y tristemente les decía, ¿cuántos de todos los que están aquí pudieron ir a Qatar por no haber clasificado a la selección Colombia? Es que pierde el país, no es Héctor Cárdenas. Si nosotros vamos a Indonesia, ¿cuántos de ustedes van a poder sumarse? Valoren mucho más lo que hay, lo que hacen nuestros jugadores, y no miren tanto para el vecino, y ocúpense de crecer desde lo personal y lo profesional. Yo creo que sí es, en algunos casos genera el sinsabor, porque aquí creemos que se ha trabajado como corresponde, la federación nos ha brindado las herramientas suficientes de nuestra parte, y de los clubes también agradecidos porque han contribuido a que sus jugadores se potencien, algunos más que otros, y al final uno siempre da gracias. Yo decía, Dios mío, gracias por lo que nos das, porque hay veces se juzga sin conocimiento y se conceptualiza de fútbol, del cual todos tienen el derecho de hacerlo. Pero yo creo que en la medida en que estemos capacitados, preparados y bien fundamentados, podemos tener un espacio para confrontar y hablar mucho mejor. Profe, la selección ha estado en Barranquilla, en todas sus categorías. Estuvo en Cali, estuvo en Bogotá. Siempre se dice la casa de la selección es Barranquilla. Viendo lo que pasó en Cali y sobre todo lo de Bogotá, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Ay, Petit, ahí es donde voy. Mañana ponemos la selección sub-17 en Villavicencio y vas a ver que van a llenar el estadio. Si la llevamos a Cúcuta va a ser lo mismo. O sea, la selección une el país, y la selección donde vaya va a ser bien recibida. Cali no ha sido la excepción. Acá encontramos la acogida siempre no solamente de los entes gubernamentales, departamentales, sino de toda la afición. Bogotá fue espectacular también. O sea, nunca antes en un suramericano, y no sé si Mariano ha tenido la oportunidad de ver eso, los suramericanos no acude tanta gente como lo hace Colombia, pero eso lo hace bien la selección nos une a todos, y eso era uno de los aspectos a nosotros recuperar con este equipo, otra vez unir al país, otra vez mostrar que realmente en Colombia hay talento y que cada vez puede ser mucho mejor en la medida en que todos nos unamos. Mariano, despide a tu invitado o pregúntale la última. Sí, del tema de los microciclos, Héctor, en Europa hay posibilidades de que se hagan. Me gustaría eso porque eso ayudaría mucho a que los chicos que están en Europa se sumen y participen en el trabajo previo. Así es, nosotros vamos a aprovechar ahora la fecha FIFA para hacer una convocatoria que va a iniciar aproximadamente el 13 de marzo. Vamos a tener de cara al Mundial 4 convocatorias. En esta primera vamos a tener 2 juegos. Ya no puedo dar las selecciones europeas con las cuales vamos a competir. Estamos esperando poder cerrar un tercer partido y aprovechar para hacer esos fogueos con otro tipo de selecciones, y también mirar la actualidad de los deportistas que en algún momento hemos incluido en convocatorias, ya sea los de España, los de Inglaterra, que han podido estar con nosotros en otro momento. Profe, ¿alguna oportunidad para terminar? ¿Alguna oportunidad tuvo de dirigir equipo nuevamente en la primera división acá? Sí, la verdad es que a Dios gracias no llueven, son pocas las oportunidades que se me han brindado, pero yo tenía en ese momento un reto personal, y era poder con esta generación que empezamos a construir, llevarlo a un mundial, dejar una reserva para la selección nacional. Hoy lo estamos haciendo, y desde lo profesional también uno ir día a día creciendo, generando una mejor proyección y más visibilidad de su trabajo. Yo creo que con tranquilidad he ido haciendo un camino acá en la federación, he recibido el respaldo total del comité ejecutivo, y hoy me siento feliz donde estoy. Mariano. No, la última. ¿Qué le responde a aquellos hinchas, que no son muchos, algunos hinchas que dicen no fueron campeones, fracasaron? ¿Qué le responde Héctor Cárdenas? Sí, te quería más. Yo también siento el malestar, y con el grupo lo hablamos, y más el día que recibimos la medalla del tercer lugar, viendo la gente cómo le entregaron una medalla a Brasil y un trofeo, y todo el mundo gritaba era Colombia. Yo creo que nos merecíamos mucho más y teníamos que haber hecho mucho más, porque competimos como corresponde y mostramos de que no fuimos inferior a ninguna selección, y uno tiene que estar preparado también para eso, para ganar, y es lo que ahorita estamos insistiendo mucho. O sea, así como a Brasil hoy lo catalogan como una de las mejores selecciones,
y probablemente la visualizan como finalista del Mundial. ¿Por qué Colombia no hacerlo? Nosotros tenemos que ser capaces de ganar y eso tenemos que a través de nuestro trabajo preparar a los deportistas para eso, de hacer una crítica constructiva y saber de que no nos podemos conformar con solamente participar en los torneos. Profe, muchas gracias, muy gentil por estos minutos. Le deseamos lo mejor en el Campeonato Mundial con su categoría. Cuídese mucho. Muchas gracias a ti, Petizo, y a Mariano por este espacio, y como siempre, bienvenidos cuando esté el lugar y el momento. Una feliz tarde para todos. Perfecto. Héctor Cárdenas.